Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy es, en la primera parte, entonces, que estamos viendo, sería, esperen un segundo, que acomode la pantalla. La parte 1, que vamos a ver, nosotros habíamos comentado en la clase pasada que vamos a dividir la materia en 3 partes. La primera parte es dispositivos de potencia, la segunda parte se trata de convertidores y la tercera parte, aplicaciones. Entonces lo que vamos a ver en primera instancia va a ser dispositivos de potencia. Relacionado con dispositivos de potencia, entonces vamos a ver diodos. ¿Qué de diodos? Bueno, la tecnología, vamos a mencionar algunos detalles que se diferencian de la tecnología que ustedes vieron en electrónica general. Pero básicamente vamos a pasarlo bastante rápido, más bien vamos a tratar algunos temas relacionados con la aplicación de los diodos en electrónica de potencia. Tiristores, lo mismo. Transistores, vamos a ver 3 tipos de transistores, el BJT, el MOSFET y el IGBT. Y después circuitos de driver para que puedan saturarse y bloquearse correctamente y circuitos de ayuda a la conmutación, para que puedan conmutar dentro del área segura y no tengan degradación sistemática y cumplan los requerimientos de las hojas de datos del fabricante para poder conmutar de manera rápida y de manera segura. En las hojas de datos, en las datasheets de los dispositivos van a encontrar características, las cuales van a encontrar las máximas de salida, los tiempos de conmutación, las curvas relacionadas con las potencias, en donde están el área segura de conmutación que se llama SOA, que van a encontrar distintos tipos de área segura de conmutación, por lo tanto, el SOA puede ser visto de distintas maneras dependiendo del dispositivo que estemos utilizando. Requerimientos para el circuito de driver del transistor o del dispositivo o del tiristor, y los distintos tipos de encapsulados que tiene el fabricante disponible. Entonces, dentro de estos dispositivos vamos a empezar por diodos y tiristores, que sería lo que vamos a ver hoy. Y las clases siguientes, la clase que viene, veremos BJT, MOSFET e IGBT. Entonces, dentro de dispositivos de diodos y tiristores, las aplicaciones de estos dispositivos, bueno, en la industria son muchísimas, pero básicamente serían las de conmutación pasiva y el caso de los tiristores de conmutación controlada desde el lado de su compuerta. La estructura básica del diodo cambia un poco la que ustedes vieron en electrónica general con las que vamos a ver en electrónica de potencia. ¿Qué cambia? Que el diodo, por ejemplo, de silicio PN, bueno, la parte N se divide en 2 grupos. En una parte que se llama región drift o región de arrastre, y la otra zona que es una zona de gran dopado. N más significa que tiene una gran concentración de dopado y N menos una concentración muy liviana en esta parte. Esta digamos, división entre N más y N menos ha hecho posible que los diodos y los dispositivos puedan soportar mayor tensión de la que estaban pudiendo soportar hasta ese momento. Así que los dispositivos van a tener una región, digamos, de baja concentración de portadores. Y esta zona es la que hace posible, digamos, la utilización de altas tensiones. La de alta corriente se logra con un encapsulado de mayor diámetro. Así que se agrega una capa, que es la región drift, y la función es absorber la capa de deflexión en la zona de la juntura, en esta zona, más que nada para poder soportar polarización inversa y por soportar tensiones altas sin la ruptura. Este agregado de esta capa extra hace que la tensión máxima pueda ser mayor, pero también la región de conducción o la
digamos, la tensión directa de conducción sea mayor que la que ustedes vieron en electrónica general. Así que va a haber una tensión un poquito mayor en este tipo de dispositivos. Ese valor de 0,7 o de 0,3 o 0,4, dependiendo si es Schottky o es de bipolar de juntura, aquí van a haber tensiones mucho más altas, 1 voltio aproximadamente para los diodos bipolares, y para el diodo Schottky, que también se agrega esa capa N más y N menos, aquí se agregaría esa zona, la tensión de polarización pasa a ser alrededor de 0,3 a 0,5 la tensión de saturación. Así que ese valor se incrementa un poquito. Disculpe, acá cometí un error. Los diodos Schottky son los diodos más veloces que disponemos en electrónica de potencia. ¿Qué velocidades de conmutación? Bueno, ya la vamos a ver a la clasificación, pero son los diodos más rápidos en lo que es velocidades de conmutación. Pero tienen una contrapartida, que es que la tensión de ruptura no se ha logrado valores muy altos. Es decir, los valores han ido aumentando con los años, pero actualmente llega hasta 100 y 200 voltios como tensión máxima de ruptura. En cambio, los diodos de silicio pueden llegar a tensiones muy altas, como miles de voltios. Por ejemplo, 3.500, 5.000 voltios, 6.000 voltios, esos valores de tensión que pueden soportar los diodos de silicio. En cambio, los diodos Schottky no superan los 200 por más tecnología que le agreguemos. Son dispositivos de portadores mayoritarios, a diferencia del bipolar, que son dispositivos portadores minoritarios. La característica de los diodos de silicio es que tienen una tensión, o sea, esta es la caída de tensión directa, corriente-tensión del diodo, y esta pendiente es una pendiente aproximadamente lineal. Y obviamente, si trazamos la línea hasta el final, vamos a encontrar una caída de tensión directa que es aproximadamente 1 voltio, un poco mayor que la tensión que ustedes veían en electrónica general. Y de este otro lado van a tener la tensión de ruptura. El hecho que tenga esta característica lineal hace que los dispositivos disipen una gran potencia en conducción. Así que va a depender muchísimo del valor de la corriente que estemos viendo acá para ver realmente cuál es la tensión correcta digamos, de conducción del dispositivo, que no sería 1 voltio porque esta pendiente es lineal, no es logarítmica como se ve en los dispositivos de pequeña potencia. Esta curva es logarítmica en dispositivos digamos, que no tienen la zona drift agregada, digamos, que sería la región de arrastre. Por lo tanto, cuando hagamos los cálculos para la elección del dispositivo y lo sometamos a conmutación y a mucha corriente, tenemos que analizar la disipación de potencia de conducción, porque esta potencia de conducción puede llegar a ser importante. Ya no sería 1 voltio por la corriente y ese valor de voltaje fijo, sino que es es lineal, va a depender del valor de la corriente en cuestión. De todos modos, este valor de la pendiente es 1 sobre la resistencia de conducción, que hay que ver cuál es ese valor del datasheet. Pero el cálculo de disipación de potencia ya hay que tenerlo en cuenta en el caso de los dispositivos de potencia. Respecto de los encapsulados, bueno, vamos a encontrar distintos tipos de encapsulados dependiendo de la aplicación. Entonces van a encontrar encapsulados de plástico, como los que ven acá. Estos encapsulados de plástico ustedes están familiarizados. Luego tenemos ya más aplicaciones de potencia que van a depender un poco de la velocidad máxima de conmutación de los dispositivos.
para velocidades muy lentas, para aplicaciones de red, por ejemplo, que son de la red de 50 Hz, tenemos encapsulados que se llaman diodos de perno. Luego tenemos encapsulados, el diodo de perno en realidad tiene esta forma, que esta parte de conexión es un cable bastante largo, que como es un diodo de línea, digamos, entonces no se requiere tramos cortos y no tiene un layout muy importante porque justamente es un diodo para red, para línea, para aplicaciones de 50 Hz. Este es un tiristor, no es un diodo, pero el encapsulado es exactamente el mismo. En el dispositivo, acá en esta zona, van a encontrar entonces la zona de la pastilla y van a encontrar el dispositivo en sí, que sería este que está acá. Aquí estaría el dispositivo y luego la conexión, digamos, que está puesto a presión, digamos. Y la parte digamos, del tornillo que está de este lado. Esta parte del tornillo puede estar ahí el cátodo o puede estar el ánodo, dependiendo del número de partes que elijamos, cuál va a ser el dispositivo. Luego tenemos dispositivos en formato de pack, que sería el que sigue, y luego dispositivos de mayor corriente, que sería en el formato de disco de hockey. Este dispositivo, del lado inferior, es una conexión con placa y del lado superior también serían barras de alimentación y no serían cables, sino barras de alimentación para las conexiones del dispositivo y ajustado o sostenido sobre tornillos. Así que esa sería la conexión para los dispositivos de este tipo. Yo les voy a mostrar si me permiten. Este es un dispositivo, es un bloque de tiristores en formato de pack. Acá está la lapicera y ahí tienen el dispositivo. Este es un dispositivo de pack. Acá tienen 2 diodos conectados o 2 tiristores. Acá tienen un dispositivo de mayor potencia, ahí tienen la lapicera, de mayor potencia, ahí tienen las barras, acá se conecta sobre barras, ya directamente, y este es un tiristor, y acá tienen las conexiones, ahí tienen las conexiones para la señal de la compuerta, que sería el cátodo y la compuerta. Y acá están las barras de potencia. Acá tienen un transistor de potencia, este es un empaquetado tipo pack. Cada fabricante, este es un dispositivo de Toshiba. Bueno, yo lo veo al revés, no sé si ustedes lo ven en forma directa. Yo veo la imagen, en realidad. Bueno, este es un... Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que como tiene la pantalla compartida, la imagen sale muy chiquitita abajo. Bien, voy a dejar de compartir. Ahí se ve mejor, ahí está, bueno, ahora sí. Ahí tienen... Igual si se le cliqueaba en la imagen suya, profe, se puede cambiar entre una pantalla y otra. Digo, bien, nosotros podemos verlo. Bueno, aquí tienen, este sería, acá hay una lapicera, y este sería el dispositivo. Bueno, ustedes pueden ver el tamaño de mi mano. Este es un transistor de potencia que puede ser un MOSFET o un IGBT. De este lado están las señales de control y de este lado están la conexión de potencia. Aquí tienen otro transistor de potencia, es otro fabricante. Este es un Mitsubishi. Este es otro de los fabricantes de dispositivos de electrónica de potencia. Acá pueden ver las señales de control y acá las conexiones para las barras de potencia. Este es un encapsulado que es un pack. Este es
un pack, y acá adentro tienen un montón de dispositivos en un conexionado tal que, por ejemplo, acá puede haber 6 transistores con todo pueden ser con el circuito driver, y para hacer un inversor o para hacer una aplicación directamente. Acá están todos los dispositivos conectados y yo tengo que conectarme alrededor en el dispositivo. Este no es de tanta potencia, por eso es un pack. Este se me ha roto, pero este es un disco de hockey. Esto puede ser un tiristor o puede ser un diodo. O un transistor también puede ser. Pero en general, este tipo de disco es para aplicaciones de miles de amperes. Ya no es para valores chicos, sino para valores muy grandes. Donde de este lado y de este lado inferior se conectan las barras y conectadas con presión, agarrado así. Así se agarra y después sobre este lado estarían las señales de control. En este caso lo pueden ver ahí el pin de la señal de control, pero puede haber varias. Este tipo de dispositivo y de pack, cada fabricante tiene su propia tecnología y su propio know-how acerca de este componente. El layout interno, digamos, describe las ventajas que va a tener el dispositivo y las aplicaciones que va a tener respecto de otro fabricante. Por lo tanto, cada fabricante los dispositivos de electrónica de potencia no son como los encapsulados clásicos, TO3, TO220, ese tipo de encapsulado que ustedes estaban acostumbrados a electrónica general. Aquí cada fabricante utiliza su propio, digamos, su propio encapsulado y lo hace, digamos, como patentado. Por lo tanto, si algún fabricante quisiera compartir esa patente, deberá pagar la patente como corresponde, y la tecnología que tiene dentro del empaquetado hace la diferencia entre las ventajas y desventajas que va a tener ese dispositivo. No solo el layout entre la pastilla y la parte exterior del componente, sino los materiales. Este, por ejemplo, es todo cerámico. Entonces, van a encontrar distintos tipos de encapsulado para los dispositivos, encapsulados de plástico. Aquí pueden ver que este es un encapsulado de material cerámico. Entonces, cada fabricante va a tener su know-how acerca de ventajas y desventajas tecnológicas. Acá tienen un encapsulado del formato de disco de hockey y la pastilla interna, y luego pueden ver que, bueno, del lado inferior y del lado superior e inferior, las conexiones van a ser ya con barras, ya no van a ser con cables. Aquí no hay cables cuando se trata de mucha corriente. Cuando pasamos a miles de amperes, ya no hay cables. Hay cables, pero el diámetro del cable es tan grande que ya se hace bastante poco práctico la utilización y ya se utilizan barras. Cuando ya estamos hablando de corrientes muy por encima de los, digamos, 5.000 amperes para adelante, ya los dispositivos están dentro de una caja en donde por él circula un fluido. O sea, ya estamos hablando de valores muy altos para convertidores que se utilizan en redes eléctricas, más que nada. No tanto en electrónica de potencia, sino más bien o sea, la electrónica de potencia tiene lo siguiente. Vincula entre los eléctricos y los electrónicos. Está por arriba de los electrónicos en lo que es el manejo de energía, y un poco por abajo de los eléctricos, pero nosotros hacemos circuitos para las redes eléctricas, como inversores y como circuitos de rectificación de potencia. Esos circuitos están hechos con dispositivos de alta potencia para la distribución de la energía eléctrica, así que nosotros estaríamos ahí metidos en el medio, digamos. Ya cuando estamos hablando de gran densidad de energía. Este es un pack
que en este caso es de la firma Semicron, pero la mayoría de los fabricantes tienen pack bastante similar, así que este sería un ejemplo de un pack. Si ustedes analizan los dispositivos, van a ver que está clasificado, la mayoría de los fabricantes lo hacen de esa manera, dispositivos de este tipo, dependiendo del encapsulado, pero pueden ser en formato de pack, como la que ven acá. Esto es un dispositivo solo, o esto es dos dispositivos, o esto es un grupo de dispositivos. Aquí ya tendrían un grupo de dispositivos que formarían parte de un módulo, y más, digamos, elevado sería un módulo con el driver incluido adentro del dispositivo, por ejemplo, un inversor, con todo el circuito de excitación de los transistores, con un poco de, incluso hasta con el protocolo de conexión tipo NetBus, Profibus o alguno de ellos, para conectarse directamente con el mundo exterior, y uno simplemente le manda el paquete de datos y el pack hace todo el proceso de la electrónica de potencia en el mismo pack. Dependiendo del nivel con que nosotros vamos a necesitar, es el tipo de dispositivo que vamos a utilizar. Nosotros vamos a ir más bien hacia, en esta instancia, digamos, al manejo de este tipo de dispositivo a nivel dispositivo solo, digamos, no al nivel de dispositivo conectado, y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir un poquito más adelante hasta llegar a este tipo de pack, o este tipo de pack, que sería un poquito más avanzado. Entonces tendríamos los dispositivos solos, que serían módulos estándar, los IPM, que son módulo más driver más circuitos de protección, y después ya subsistema que tiene el bus de conexión. Ya esto ya... ¿por qué esto? Porque muchos drivers o muchos circuitos conviene utilizar este tipo de pack un poquito más avanzado, porque ya directamente el diseñista se evita tener que estar haciendo la conexión de los transistores, el driver, el circuito de protección. Directamente ya compra el pack con todo el paquete diseñado para tal fin. Y ahorra espacio más que nada. No, no es más barato, obviamente. Entonces, los dispositivos, los diodos y los tiristores van a encontrar diodos rápidos, diodos ultra rápidos, distintos tipos. Entonces, dependiendo de la velocidad de conmutación del dispositivo, es la aplicación que vamos a utilizar. Este tipo de diodos o tiristores de tipo de perno, aquí pueden ver que el cable ya está muy corto, esto porque son dispositivos un poco más rápidos, entonces el cable influiría, digamos, entonces no puede tener conexiones largas, por lo tanto a medida que avanzamos en la velocidad, los dispositivos, las conexiones son mucho más cortas, digamos. Entonces los diodos lo vamos a clasificar como diodos de uso general o de uso industrial, en donde los tiempos de recuperación en inversa, ya vamos a ver bien qué es la velocidad máxima de conmutación. El tiempo que se trata, por ejemplo, están en décadas de microsegundos para dispositivos de uso general. Luego el tiempo de recuperación inversa empieza a ser un poco más rápido para los diodos de recuperación rápida, entonces este dispositivo está en el orden del microsegundo. De recuperación ultra rápida está en el orden de las décadas de nanosegundos. Y diodo Schottky está en el orden del nanosegundo. Esa sería la clasificación de los dispositivos. Y si nosotros elegimos el más rápido, bueno, siempre elegiríamos Schottky. Pero ¿por qué no podemos elegir siempre Schottky? Y porque los Schottky tienen esa barrera máxima de utilización que son 100 o 200 voltios máximo de ruptura. Así que no podríamos utilizarlo en todas las aplicaciones. Aparte, tiene una interrupción muy abrupta y esto haría que no todas las aplicaciones podrían ser factibles porque esa manera de interrumpir tan abrupta genera digamos, escalones de corriente que a veces son perjudiciales. Así que no siempre el más rápido es el más aconsejable para utilizar.
habíamos dicho que nosotros definimos como las características que están en los datasheets como las especificaciones más de características máximas, digamos. Bueno, acá vamos a encontrar tensiones máximas en donde podemos definir la máxima tensión inversa no repetitiva, que es BRSM, la tensión inversa máxima repetitiva. En general, los fabricantes no diferencian esto, así que en general buscan el valor de tensión inversa máxima peor de los casos y eso lo definen como tensión inversa máxima directamente. No especifican si va a ser de único pulso, que sería este caso no repetitivo, o pulsos repetitivos. Porque también hay que definir, si vamos a decir pulso repetitivo, qué ancho tiene y qué frecuencia tiene. O sea, tendríamos que ir un poquito más en detalle. En cambio, respecto de la corriente, sí, los fabricantes especifican 3 tipos de corriente para los dispositivos. La corriente directa promedio, IFAB, la corriente directa RMS o eficaz, y la corriente directa máxima para único pulso, o sea, para caso no repetitivo. Este valor es muy alto comparado con los otros dos. Por ejemplo, este valor comparado con la promedio suele estar 10 veces más. Esos son valores típicos, pero ¿qué pasa? Como este valor, el IFSM, es elegido como es único pulso, estaríamos hablando de que yo lo debería proteger antes que ocurra el siguiente pulso. Entonces, es el valor que se especifica para el cálculo del fusible. Entonces, si yo protejo el dispositivo, el diodo en este caso, con un fusible, debería el fusible cortarse en un valor de corriente, digamos, inferior al valor IFSM del dispositivo. Resulta que a veces no alcanza con eso porque yo necesito definir la densidad de energía, o sea, la corriente, su valor de corriente temporal. Entonces, para ese dato, tenemos esta especificación en el datasheet que I cuadrado por T, I cuadrado por R es potencia y por T es energía. Si definimos la resistencia como valor unitario, entonces en general los fabricantes especifican el I cuadrado T como un valor de densidad de energía y de destrucción, ¿no? Entonces el diodo soportará esa densidad de energía y el fusible deberá fusionarse antes que el dispositivo. Entonces tendría esta característica más esta, las dos juntas, para especificar que el fusible corte antes que el dispositivo que queremos proteger. No todos los dispositivos son protegidos con fusibles. Por ejemplo, el diodo y el tiristor sí. El resto de los dispositivos no, porque vamos a ver, por ejemplo, que el IFSM es un valor especificado para un lapso de tiempo, o sea, es la corriente máxima, pero en lapsos de tiempo tan alto como medio ciclo. ¿De qué? ¿De 50 Hz o de 60 Hz? Bueno, el fabricante especifica uno u otro y lo muestra en el datasheet. Y muestra una característica de este tipo. Corriente máxima, tiempo. Entonces, especifica este valor y por acá estaría los 10 milisegundos o los 8.33 milisegundos si estamos hablando de medio ciclo de 50 Hz o medio ciclo de 60 Hz. Y ahí estaría el IFSM. Si tendríamos tiempos más cortos, bueno, tendríamos más corriente máxima permitida para que aún así el dispositivo no se degrade ni se destruya. O sea, son valores bastante altos y son tiempos bastante grandes, son décadas de milisegundos o valores cercanos a la década, para lo cual el fusible debería cortarse antes que el dispositivo. Esto es factible en este tipo de dispositivos, pero no sería factible en transistores que vamos a ver más adelante, obviamente, sus especificaciones, ¿no? Respecto
de la potencia, bueno, los datasheets especifican distintos tipos de temperatura. Esperen un segundito, tengo un problema. Voy a detener un segundo la grabación. Bueno, estábamos hablando entonces de las disipaciones máximas de potencia que tiene cualquier dispositivo. Entonces, en este caso van a encontrar en los datasheets las especificaciones térmicas, en donde la temperatura, por ejemplo, de la juntura es igual a la temperatura de la carcasa más la potencia por la resistencia térmica juntura carcasa. Es un ejemplo. La temperatura de la carcasa la puedo medir. La potencia la puedo calcular. La resistencia térmica juntura carcasa la saco del datasheet. Entonces puedo inferir cuál es el valor que está ocurriendo como temperatura de la juntura, que no lo puedo medir. No es accesible este valor, pero sí este valor está especificado como valores máximos, a los cuales no debería alcanzar. Entonces yo podría hacer el cálculo de las potencias requeridas y ver si tengo que cambiar la resistencia térmica para hacer que el dispositivo pueda soportar digamos, esa potencia. Obviamente, la potencia puede estar definida en términos de potencia media o potencia instantánea. En general, la temperatura de la juntura, si ustedes la ven en el tiempo, pueden verla en forma promedio o en forma instantánea. Lo que me interesaría más es la instantánea, que no sea superado su valor máximo, porque el valor promedio de qué me serviría si no es alcanzado, pero sí la temperatura instantánea supera el valor máximo permitido y se destruye el dispositivo por esa razón. Así que tendría que la potencia y la temperatura de la carcasa ser medidas en forma instantánea. Eso debería ser posible y tendría que hacer este cálculo y esta estimación constante cuando tengo que hacer un diseño. Lo puedo hacer para que calcular el disipador, si es necesario, o lo puedo hacer para saber que no alcanza las especificaciones, que no son alcanzadas las especificaciones máximas. Si vamos a los dispositivos y a los datasheets, ustedes han visto en electrónica general, obviamente, han visto la distribución de portadores en la zona de la juntura, portadores mayoritarios y portadores minoritarios. En un diodo de juntura, un diodo bipolar, ustedes vieron la distribución de portadores cuando está polarizado directamente. Esta sería la zona de la juntura. Y para este lado está la distribución y cómo se redistribuye cuando se polariza inversamente. Entonces, llevar de esta distribución de portadores a esta otra implica un pasaje de un lado hacia el otro en la zona de la juntura de portadores. Ese pasaje puede ser visto como un manejo de corriente en forma inversa. Entonces, cuando vamos a polarizar un dispositivo, vamos a hacer el dispositivo está en... vamos a ver, voy a hacer una duplicación de la diapositiva. La idea sería la siguiente. Yo tengo un dispositivo bajo prueba, en inglés se llama Device Under Test, una carga, y acá un generador de suficiente capacidad de energía como para suministrar la corriente que se requiere y con las velocidades que se requieren y todo eso. O sea, no sería un generador de laboratorio, porque el generador de laboratorio puede mostrarme la forma de onda que puede llegar a ser bien cuadrada, todo muy perfecto. Esta sería la forma de onda que estaría aplicando de tensión positiva y negativa. Cuando aplico positiva, si yo tengo tensión tiempo, y acá tengo corriente del diodo tiempo, la forma de corriente debiera seguir la forma de tensión, y acá debiera ser cero completamente. Disculpen que se me fue la lapicera.
no lo puedo borrar. Eso sería 0 aquí, pero no es 0. Tengo una pequeña redistribución de corriente, entonces tengo una corriente que si yo hago un zoom de este lado, podría verlo así. Esa forma de corriente tiempo, entonces, que ese pico máximo de corriente, si este valor de tiempo es un valor muy alto, muy grande, digamos, y empiezo a incrementar la frecuencia, y como este valor es bastante constante, entonces ese valor empieza a ser significativo comparado con el ancho del pulso. Entonces, es importante medir ese valor. Ese valor puede verse de dos maneras. Puede verse en forma de, como es corriente tiempo, en forma de carga, o puede directamente verse en forma de corriente. Y hay dos partes, digamos, que se ven acá, la pueden ver. Disculpen. Dos partes, una que sería esta parte, y otra que sería esta parte. Son dos regiones, una se llama de almacenamiento y la otra se llama de transición. Estas dos zonas se pueden detectar o se pueden visualizar fácilmente porque durante toda la zona de almacenamiento la tensión del diodo permanece siendo positiva. Cuando el dispositivo hasta ahí sería de almacenamiento. Cuando la tensión cambia la polaridad y empieza a alcanzar hasta el valor máximo negativo, que sería el valor máximo negativo que estamos viendo acá, entonces ese valor hasta llegar acá, hasta finalizar acá, ese valor es el tiempo de transición. Entonces, durante este lapso es donde hay pérdidas de conmutación por el apagado. De acá para adelante, no, sin embargo, está ocurriendo la transición, que sería durante todo el periodo o todo el tiempo de almacenamiento, pero como la tensión es positiva y la corriente es positiva, no hay una gran potencia de disipación, prácticamente nada. La potencia de disipación ocurre en la transición. Profe, disculpe. Sí. Hay en algunos momentos en que usted se nota que señala, pero como está con el lápiz, creo, no se marca bien a dónde, qué es lo que nos quiere mostrar, bien, para que lo tenga en cuenta en otros momentos. Bien. Bueno, gracias. Entonces, esta primera parte, es la parte que se llama de almacenamiento, en donde no hay disipación de potencia. Y esta segunda parte es la zona de disipación de potencia, que es la zona que se llama de transición. Entonces tenemos dos periodos bien marcados. Y entonces, el tiempo de recuperación inversa del diodo me mide durante todo ese lapso de tiempo. Nosotros lo vamos a ver como un cortocircuito. Es decir, ¿por qué? Porque la tensión es inversa y sin embargo la corriente está circulando en inversa. Entonces, si hay tensión inversa y hay corriente inversa, estamos frente a un cortocircuito. ¿Qué es lo ideal en un diodo? Que durante todo ese lapso de tiempo sea lo más reducido posible. Y de ahí viene la clasificación de los diodos. Si hay alguien con el micrófono, que lo apague y solamente si va a preguntar, que lo conecte. ¿Alguien quería hacer una consulta? Bueno, entonces, ese es el contexto, digamos, y esa es la situación. Y lo que nos quedaría a nosotros es ver cómo hacer la medición de ese tiempo de recuperación inversa. Debido a justamente lo que le comenté,
que el generador puede ser muy bueno o puede ser muy malo, y la carga puede ser resistiva o puede ser inductiva, y puedo buscar una carga que me dé un tiempo de recuperación inversa más favorable, o determinada layout que me dé lo más favorable posible. Entonces, para evitar entrar en ese problema de que todos los fabricantes hagan una medición bastante parecida y bastante comparable entre un fabricante y otro, es que los fabricantes definen, o digamos, se genera una normativa para describir cómo hacer la medición. La norma es la GEDEC Standard 282B01. Esa es una de las normas más importantes para definir y describir el tiempo de recuperación inversa. Y la forma de medir también el valor depende de la forma. Por ejemplo, si tenemos esta forma que es bastante parecida a un triángulo, es una forma. Si tenemos esta forma que tiene el último tramo, que es como, digamos, oscilatorias amortiguada, bien, la forma de medir es otra. La primera, si tiene esta forma, que no tiene una forma oscilatoria, la idea de medir es la siguiente. Describo el valor de pico inverso máximo. Ese valor le llamo IRM. Sobre ese valor voy a un 25% de ese valor, que sería este punto. Trazo una línea hasta que coincide acá. Luego trazo otra línea haciéndola llegar hasta acá. Obviamente me queda un tramo extra porque la corriente sigue yendo hasta llegar a cero. No puedo medir el valor que llega a cero, sino que tiro una línea y ese valor es el TRR. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque el último tramo, en realidad, prácticamente no habría aquí gran área. Entonces, esa área que estaría viendo ahí, prácticamente la podría despreciar. Esta área, entonces, sería despreciable. Sin embargo, en lo que es tiempo, podría llegar a ser un 10 o un 20% más de tiempo. Sin embargo, en lo que es área, prácticamente no afectaría respecto de la parte global de área que estamos analizando. Esa es una definición para definir hasta dónde lo medimos, y no hacer que es hasta donde llega a cero, sino que si tiene esta forma, describimos de esta manera. Si tiene esta otra forma que vemos acá, que es oscilatoria, donde hay varios cruces por cero, el primer cruce por cero ya me define el TRR y se acabó. Acá no hay un 25% de valor inverso máximo ni nada de esa historia. Entonces, dependiendo de la forma, es cómo voy a describir el tiempo de recuperación inversa. Entonces, tendría estas dos formas básicas, digamos. Hay un extremo del primer caso, que sería este caso que está acá, en donde ustedes pueden ver que el 25% me tira una línea acá, me describe este TRR. Sin embargo, este valor llega tan largo que si yo voy al cruce por cero, sería el doble, el TRR. Y sin embargo, esta área que está acá es un área que prácticamente no influiría, digamos. Es por eso que se especifica el 25% y no el cruce real por cero para describir el valor del tiempo de recuperación inversa. Bueno, entonces la norma GEDEC muestra distintos casos y muestra distintas formas y va bastante lejos, va bastante mucho más allá de lo que estamos hablando. Entonces, en la, digamos, en la página les puse a ustedes, como es bastante difícil de encontrar esto, una carpeta que se llama normas.zip, y ahí van a encontrar distintas normas en donde está esta que estamos mencionando. Así que van a encontrar esas normas puestas, digamos, en la...
Bien, sigamos. En la página del aula virtual. Si vamos a un dispositivo en particular, entonces, por ejemplo, vamos a un diodo de International Rectifier, en donde dice que es un diodo rápido, de recuperación rápida, y si vamos al datasheet, el TRR, que es el tiempo de recuperación inversa, está en el orden del microsegundo. O sea, es un diodo rápido. Y acá describe el TRR y hace esa descripción, como yo les mencioné, de tirar esa línea en base al 25% que estaría por acá. Disculpen que estoy un poquito, no me está saliendo bien la traza con la lapicera. Si ustedes van a las simulaciones, bueno, pueden hacer una simulación del MR850, que es un diodo rápido, del 1N4148, que es un diodo del estilo parecido al Schottky, o sea, un diodo muy rápido. Así que van a ver distintos tiempos de recuperación inversa. El único detalle que puedo mencionarle respecto cuando hagan la simulación es de chequear el datasheet del dispositivo comparándolo con su propio datasheet, porque muchas veces, dependiendo de la versión del simulador, por más que ustedes pongan MR850, por ejemplo, en este caso de este diodo, cuando hacen la simulación puede estar mal la especificación dentro o el modelo, entonces tendrían que hacer un clic de editar el modelo y chequear que el TRR del modelo que tiene la versión de PSPICE corresponda con el datasheet, porque no siempre están actualizados los modelos, así que no crean todo lo que ven en las simulaciones. Siempre lo que vean, después que lo simulen, el paso que sigue es validar lo que están viendo, lo que están observando. ¿Con qué lo contrasta? Con el datasheet. Entonces ahí que se cerraría un poquito la cosa. Entonces este tiempo que ustedes están viendo acá, de recuperación inversa, lo deberían contrastar con el datasheet. Ahí ustedes ven bastante cuadrado. ¿Por qué se ve así, muy cuadrada la forma? Bueno, porque el periodo de integración que elegí en ese momento era muy pobre, digamos. Ustedes deberían mejorar el periodo de integración en la simulación para que el valor, como son valores muy chicos, para que los valores tan chicos que estamos queriendo observar se vean mucho más, se vean tan escalonados, digamos, se vean mejorados. Eso es fácil de arreglarlo porque ustedes cambian el periodo de integración de la simulación. Ahí pueden ver el 1N4148. Si ustedes midieran esto en el laboratorio y un diodo muy rápido como el diodo Schottky, por ejemplo, no lo podrían ver con un osciloscopio, a menos que sea un osciloscopio de mucho ancho de banda, para poder ver valores del orden del nanosegundo. O sea, son valores muy chicos y no todos los osciloscopios podrían ver esto. Si quisiéramos poner diodos, digamos, en serie, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de lograr mayor tensión de ruptura. Esto era muy común en el pasado, digamos, estamos hablando de los 80. Actualmente es muy raro tener que poner dispositivos en serie o dispositivos en paralelo porque tenemos un menú de dispositivos, digamos, por los fabricantes, con todas las soluciones que en general la industria requiere. Así que no van a tener que entrar en este tema, pero si tuvieran que poner diodos en serie para lograr una tensión más alta, no pueden poner su ruptura y sumar y ahí tenemos la máxima, ¿no? Porque la ruptura de ambos dispositivos en general no es la misma. Va a ser distinta y esa pequeña diferencia hace que la corriente, para una misma corriente inversa, digamos, de fuga, el valor de la tensión como caída no va a ser la misma y no van a quedar, digamos, los dispositivos no van a quedar uniformemente conectados. Así que si queremos ecualizar los dispositivos,
Deberíamos elegir dispositivos de igual ruptura, cosa que es muy difícil lograr. En general lo que se hace es lo siguiente. Se pueden poner resistencia de valores del orden de las centenas de megón, de manera tal de hacer que por ambos pueda circular distinta corriente de fuga, pero la tensión, como caída en ambos lados, sea exactamente simétrica, o sea, ecualizada. Esto es raro, pero sí se puede hacer. Se puede hacer porque los valores de fuga son valores extremadamente chicos y necesitaríamos resistencias extremadamente altas, y con eso se ecualiza la caída de tensión inversa, digamos, de los dispositivos. Si no, podríamos utilizar un margen de un 30 o un 30%, que son valores típicos, y poner dispositivos cuya ruptura sea un 30% más grande, y hacer ese 30% de, digamos, de margen, y ahí no tendremos que ecualizar ni poner ninguna resistencia ni nada. Así que esa sería otra opción. Aquí tienen un datasheet de un diodo, digamos, de perno, en donde tienen de encapsulado cerámico y de encapsulado de plástico. Obviamente, este es un diodo militar y este es un diodo industrial. Los dispositivos son exactamente similares, funcionalmente son similares, pero los rangos de temperatura y de vibración no son iguales. Y los costos obviamente son completamente distintos entre un dispositivo y otro. Así que ustedes, cuando tengan que hacer la selección del dispositivo, tienen que ir a ver cuál es la aplicación que ustedes requieren. Tienen que ir a variación de temperatura, o rango de temperatura, vibración, humedad, es decir, las distintas especificaciones que se requieran, sobre todo las dos primeras, puede ser exposición hacia los rayos, distintos tipos de rayos. Eso también puede hacer que el dispositivo tenga un encapsulado con mayor protección, y eso encarece el dispositivo. Profesor, sí. ¿A qué hace referencia con el tema de vibración? Y cuando ustedes conectan este dispositivo en un ambiente de mucha vibración, por ejemplo, en un vehículo, no es lo mismo una caja que va a estar fija, que no está expuesta a vibraciones, que un diodo que está, digamos, conectado cerca de un motor, en donde la vibración es constante y los valores de vibración son muy grandes, y la sujeción de la parte de conexión con el dispositivo en sí puede hacer que empiece a degradarse y se destruya. Entonces, o sea, habla de una vibración mecánica. Vibración mecánica, sí, donde va expuesta. Ah, está bien, está bien. Estas son exposiciones ambientales: temperatura, vibración, humedad. Esta exposición ambiental es lo que diferencia un dispositivo de otro. La variación con la temperatura. Por eso el encapsulado no es lo mismo el encapsulado cerámico que un encapsulado de plástico. Y lo mismo, cómo está sujeto, la manera, la tecnología de sujeción del cable o de la conexión con respecto a la pastilla, hace que el dispositivo pueda ser sometido a mayores especificaciones ambientales. Por esa razón, nosotros cuando seleccionamos un dispositivo, tenemos que tener en cuenta la aplicación, a dónde va a ser aplicado. Si va a ser aplicado en un ambiente de gran vibración, tenemos que ver la especificación de ese ambiente de vibración y después ver el dispositivo y ver si el dispositivo cumple con esa especificación o no. Respecto de las características eléctricas máximas, bueno, acá tenemos un ejemplo de la corriente directa promedio, un dispositivo que puede soportar 420 amperes. Sin embargo, la corriente directa no repetitiva máxima, por ejemplo, es 9000 amperes. Pero cuando especifico único pulso, tengo que especificar cuál es ese ancho de ese pulso.
por ejemplo, 10 milisegundos o puede ser 8,33 milisegundos. Dependiendo de esto, es cuál va a ser el valor máximo y también del tiempo que estamos hablando, cuánto es ese tiempo. Acá pueden ver, por ejemplo, las resistencias térmicas. Una cosa es la resistencia térmica entre la juntura y la carcasa, y entre la carcasa y el disipador. Los valores son de una década de diferencia entre uno y otro. Entre la juntura y la carcasa estamos hablando de la zona externa y la zona interna de la juntura, en donde la transmisión o la manera en que se disipa el calor hacia afuera tiene un valor, digamos, de resistencia que está dado en grados centígrados por vatio muy alta. En cambio, entre la carcasa y el disipador es metal-metal, a menos que la carcasa sea de plástico o sea cerámica. En general, si ustedes se fijan, la carcasa es metal. Entonces, cuando yo conecto esto sobre el disipador, la resistencia térmica carcasa-disipador tiene un valor extremadamente bajo, o una década más bajo que la resistencia térmica juntura-carcasa. Así que hay que tener cuidado con esto cuando elegimos, porque nosotros en general vamos a elegir dispositivos de carcasa metálica, a menos que se requiera que el disipador y la carcasa estén aislados. Entonces ahí tendríamos que elegir de carcasa aislada. Si vamos a la caída de tensión, ustedes pueden observar que la caída de tensión directa del dispositivo, fíjense los valores. Un diodo de potencia tiene una caída de tensión directa, pero si vamos a 600, 700, 800 amperes, que está acá, tiramos para allá, obviamente estamos viendo la temperatura, pero a 25 grados centígrados, acá tenemos una tensión de 1,1, 1,2, 1,3 voltios. Como caída de tensión directa, y tenemos 500, 600, 700 a 800 amperes. Bueno, ahí pueden ver un poquito cómo es la especificación de la potencia en directa, digamos, la potencia de conducción directa. La curva que está acá, esta curva que está acá, especifica justamente lo que habíamos dicho de los valores máximos de corriente no repetitivo, en donde acá teníamos 10 milisegundos, en 10 milisegundos, entonces nos vamos a este valor, y por este lado, entonces tenemos el valor 1, que sería el valor que está en el datasheet. Ahora, si yo tengo 1 milisegundo, por ejemplo, yo puedo al valor aplicarle 1.4, o sea, es un 40% más que lo que me especifica como IFSM. O sea, si yo voy a tener un fusible muy rápido, yo podría con ese dispositivo soportar mucho más corriente que la que está en el datasheet. Pero si tengo un fusible que corta mucho más lento, bueno, entonces nos vamos más allá y ya sería, por ejemplo, 0,7 o 0,8 el valor IFSM. Así que va a depender mucho de los valores temporales. ¿Por qué? Porque el IFSM está ligado directamente a el tiempo, o sea, los valores temporales, ¿no? El valor unitario corresponde a 10 milisegundos o a 8,33 milisegundos, dependiendo del datasheet. Acá tienen un diodo de disco de hockey, en donde estamos hablando de valores de 4.000 amperes, de 6.000 amperes, o sea, valores muy altos de corriente, ¿no? Son diodos para aplicaciones de potencias muy altas. En donde tenemos el IFSM de esos valores, por ejemplo, 4.000 amperes, el IFAB, perdón, el IFAB, y el IFSM de valores, obviamente que estamos hablando de 10 veces más que el valor promedio. Siempre se da que es al menos 10 veces el valor promedio, o sea, 50 kiloamperes. Es decir, soporta 50.000 amperes durante un tiempo tan grande como 10 milisegundos sin degradarse ni destruirse. Para lo cual el fusible debería cortar antes.
de eso estamos hablando. Estamos hablando de dispositivos bastante rápidos. Bueno, van a ver distintos datos, distintos datasheets, pero todos los datasheets son bastante parecidos. Acá tenemos uno de Thomson, que es un diodo ultra rápido, en donde estamos hablando de décadas de nanosegundos. O sea, diodo rápido es microsegundo, diodo ultra rápido es decenas de nanosegundos. Y cuando más chico es este valor, mejor es el diodo, ¿no? Obviamente. Este es un diodo viejo. Hay encapsulados muy superadores a este para las aplicaciones más nuevas. Así que yo los invito a que vayan a las páginas de los fabricantes. Por ejemplo, acá yo tengo a mano Semicron, y ahí pueden ver en productos los distintos tipos de dispositivos, IGBT. Los dispositivos muy nuevos son dispositivos de carburo de silicio, o sea, estamos hablando ya de una tecnología bastante nueva, así que estos dispositivos también lo pueden encontrar con esta tecnología. Tristores, diodos, bueno, en lo que respecta a diodos, bueno, que es lo que estamos hablando ahora, van a encontrar distintos tipos y ustedes seleccionan por tecnología. Entonces ahí tienen diodos rápidos. Este fabricante como Semicron no fabrica diodos ultra rápidos, solamente fabrica diodos estándar, que son diodos lentos, y diodos ultra rápidos. Estos de avalancha serían como los diodos Zener de potencia. Así que ese sería, no, este fabricante no fabrica diodos ultra rápidos, o sea, diodos mayor del orden de la década de nanosegundo, no, era otro fabricante. Bueno, vamos a cambiar de dispositivo, vamos a ir a los tiristores. Los tiristores, si bien fueron uno de los primeros dispositivos fabricados para electrónica de potencia, todavía se siguen utilizando. ¿En dónde? ¿Cuál sería la aplicación? En rectificación de potencia controlada. Es decir, los rectificadores cuya tensión de salida es variable y controlable o controlada, bueno, y de la entrada es alterna y la salida es continua, bueno, en ese tipo de aplicaciones, los tiristores todavía se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque estamos tomando la red de frecuencia baja, 50 Hz, y estamos a la salida obteniendo una continua. Entonces, en ese tipo de situaciones, digamos, el tiristor es el dispositivo más robusto y el dispositivo más económico, y la aplicación es de las más utilizadas en la industria y aún hoy se sigue utilizando. Por esa razón los tiristores los seguimos tomando, si bien fue uno de los primeros dispositivos de potencia hechos, ¿no? Todo lo que vieron en electrónica general en los tiristores no cambia en absoluto, porque lo que ustedes vieron era para esta aplicación, porque el tiristor siempre fue diseñado para electrónica de potencia y para sistemas de conmutación. No fue elegido para aplicaciones lineales ni para ninguna de esas otras cosas. Lo único que podemos agregar, digamos, de lo que ustedes vieron en electrónica general son algunas tips o algunas características relacionadas con la utilización del dispositivo, en donde hay varios parámetros, vamos ahora a mencionar solo dos parámetros importantes, que una es la corriente holding y la corriente latching, o sea, la corriente de mantenimiento y la corriente de enganche. Bueno, esas dos corrientes son dos de las más importantes en el dispositivo. Entonces tenemos un tiristor La situación es la siguiente. ¿Cómo definir o describir cuando el dispositivo esté en estado de on y cómo describir cuando el dispositivo, o cómo hacer para que el dispositivo pase el estado de apagado? Esas dos condiciones son las que a mí me van a importar. ¿Por qué? Porque yo necesito
que el dispositivo se comporte como si fuera una llave. Una llave en donde yo pueda cerrar y donde yo pueda abrir. Bien, ¿cómo saturar o cómo hacer que la llave cierre en un tiristor? Bueno, se tienen que dar ciertas condiciones, digamos. Condición número 1, que haya una polarización positiva y negativa. Voy a borrar esto porque no quiero confundir. Que haya una polarización directa entre el ánodo y el cátodo. Es decir, positivo arriba en el ánodo y negativo en el cátodo. En el ambiente en el cual esté conectado, que se dé esa situación. Positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. Esa es la número 1. La número 2, que haya un mando de corriente, porque el dispositivo necesita corriente en la compuerta, entre su compuerta respecto de su cátodo, compuerta cátodo, G, K, A, K, entre la compuerta y el cátodo hay una corriente apropiada. Vamos por ahora a decir eso, apropiada. Cuando le apliquemos esa corriente apropiada, el dispositivo estaría en condiciones de engancharse. ¿La llave se cierra? La respuesta es todavía no. Necesitamos más condiciones. ¿Qué otra condición necesitamos? Si bien el ambiente en el cual esté conectado, o el circuito en el cual esté conectado, sea de polarización directa. Bien, que la carga o que el circuito sea tal que la corriente que circule por el ánodo empiece a incrementarse hasta alcanzar su valor IL. Cuando la corriente se incremente y alcance el valor de enganche o de latching, entonces ahí estarían dadas todas las condiciones para que el dispositivo se enganche. Además de eso, por favor, sí, ingeniero? sí. ¿Repetir qué? ¿Es la carga lo que dice que tiene que tener para tener una mayor corriente? Sí, a ver, si yo le pongo mando en la compuerta, pero el tiristor ve circuito abierto y no se va a enganchar, porque no tiene cómo la corriente alcanzar el valor IL. La corriente por el circuito donde esté conectado el tiristor, o sea, el circuito tiene que estar conectado en un circuito tal que se dé la situación de polarización directa, pero además que la corriente por él pueda circular y alcance el valor IL o más, obviamente. El valor de la carga sería en este caso. Pero tiene que ser mayor que IL. Si esa situación se da, vamos a mencionarlo. Entonces, 1, polarización directa. 2, corriente de mando o de compuerta, ¿no? 3, que la corriente de ánodo sea mayor que IL. Si se da esa situación, además podríamos agregarle algo más, que este IL dure un tiempo más que el tiempo requerido para el encendido. O sea, no es que sea un pico de IL e inmediatamente vuelva a bajarse, porque ahí tampoco se engancharía. Tiene que ser durante un tiempo mayor que TI on, que eso está especificado en el datasheet. Entonces, todo eso se tiene que dar. En general, cuando se da mayor que IL, se da en este lapso de tiempo, porque todo es muy lento, ocurre acá, así que eso siempre ocurre. Así que esta situación me define la condición de enganche o de saturación del dispositivo, que sería llevarlo al estado de on. ¿Cómo hacer para que el dispositivo se apague? Que sería el paso 2. Bueno, el paso 2 sería lo siguiente. Entonces, para llevarlo a apagarse el dispositivo, lo que tengo que hacer es sacar algunas cosas. Por ejemplo,
Si yo quiero apagarlo, saco el mando y se apaga, y no se va a apagar. Si yo retiro el mando, la corriente de mando, la retiro, el dispositivo no se apaga. Porque para que el dispositivo se apague, tiene que ocurrir lo siguiente. Que la polarización ánodo-cátodo sea inversa. Que el mando desaparezca. O sea, sin mando. Lo de la polarización inversa lo podríamos hasta obviar incluso. Lo que se requiere para que se apague es lo siguiente. Retiramos el mando. Pero la corriente que pasa entre ánodo y cátodo, debiera reducirse tanto que alcance el valor de IH y reduciendo. O sea que pase por el valor IH decreciendo. O sea que esta corriente empieza a ser tan chica, que termine apagándose. O puede llegar a ser incluso, digamos, cero. Entonces, que IA sea menor que IH. Entonces, paso número 1, que la polarización sea en inversa. Pero aún con polarización directa, si la corriente es menor que IH, se puede apagar. Pero para efectivamente apagarlo, debiera ser inverso. Retiramos el mando. Si retiramos el mando, no se va a apagar. Solamente se va a apagar en situaciones que IA sea menor que IH. ¿Y cómo logro que IA sea menor que IH si eso depende de la carga? Entonces, la situación es la siguiente. Si la tensión en la cual está conectado es una fuente de continua, la cosa va a ser por un camino. Si la tensión es de alterna, de alimentación, es otro caso. Porque si la tensión tiene esta forma, va a cruzar por cero, va a ser negativa, y la corriente de la carga va a tender a seguir la tensión y en algún momento va a tender a cero, para lo cual IA va a tender a IH, incluso a valores alcanzando el cero mismo. O sea, si la tensión de alimentación es alterna, entonces va a estar asegurado el apagado natural. El apagado es simplemente cortando el mando y solo se apaga. Ese sería un bloqueo natural o bloqueo normal. Y el bloqueo forzado es hacer que el circuito externo, forzar el circuito externo con una acción que yo debería hacer sobre el circuito para que la corriente que esté pasando por acá sea menor que IH. Y ahí sí lo podría apagar. Y no requeriría la tensión inversa. Es complicado si la fuente en la cual esté conectado es de corriente continua. Entonces, la mayoría de las aplicaciones en donde yo voy a utilizar un tiristor para aplicaciones de continua, y el tiristor se ve perjudicado porque yo lo puedo saturar por la compuerta, pero por la compuerta no lo puedo apagar. Para apagarlo, tengo que hacer un circuito extra del lado de la carga para poder apagar. Este circuito se llama circuito de conmutación forzada o bloqueo forzado. Esto ha hecho que los tiristores no sean utilizados en aplicaciones de continuo. Solamente lo vamos a utilizar para aplicaciones de corriente alterna, porque el apagado del tiristor es natural. ¿Ok? Entonces, el IH es el valor mínimo para que el dispositivo pueda apagarse. De nuevo, en un tiempo que tiene que ser mayor que TQ.
que es como el tiempo de recuperación en inversa, más un tiempo extra, que no debería haber polarización directa entre ánodo y cátodo, porque si esto ocurriera, podría que aún así se conecte. Se vuelve a encender con el dispositivo que estaba apagado. Bueno, ahí tienen un encapsulado típico de el caso de un datasheet de Semicron. En Semicron yo les he dejado algo, digamos, en la bibliografía. Van a encontrar esto que se llama Semicron Application Manual Power Semiconductor del 2015. Esa es la versión más nueva que he encontrado. Puede que este año, no me fijé si este año hay una nueva. Entrando en ese manual van a encontrar, perdón, este manual de Semicron, van a encontrar prácticamente todo el manual está referido a datasheet y a cómo leer y cómo interpretar los datasheets de este fabricante en particular, pero tiene todos los dispositivos, diodos, tiristores, transistores, incluso trata sobre disipadores y aplicaciones de potencia, así que tiene toda una reseña de cómo manejar los datasheets. Así que este manual está en la bibliografía, está al principio de la bibliografía para que ustedes la puedan utilizar. Bueno, estas especificaciones que ustedes vieron en los dispositivos son similares a lo que vieron en electrónica general, así que mucho no voy a aportar sobre el tema. Sí podría decir de otra especificación más que está en los datasheets y que es muy importante en los tiristores, que es el DVDT. ¿Qué es esto? Esta especificación que está acá en los tiristores. El DVDT. El DVDT es el siguiente. Si yo tengo un tiristor conectado, vamos a suponer que lo estamos conectando así, en una prueba, digamos. Y que incluso estamos en continuo, aunque no lo vamos a aplicar nunca en continuo, pero para los fines del ensayo me puede llegar a servir. Supongo que tengo esta aplicación y acá tengo una carga. Entonces, esta es una parte de un circuito. El dispositivo de abajo está apagado, pero quiero que mantenga esa situación de apagado. El dispositivo de arriba lo voy a saturar. Entonces le aplico un mando, acá es positivo, acá es negativo, la carga da para que la corriente sea mayor que el IL, así que el dispositivo de arriba va a saturar. Se va a conectar, se va a enganchar. Cuando se enganche el dispositivo de arriba, en este borne de aquí a aquí, voy a ver una tensión que va a ser un escalón. Ese es voltaje, tiempo, visto en los bornes del tiristor del lado inferior. Cuando esto ocurra, acá va a haber una derivada de esa tensión que le vamos a llamar dB dt, que está viendo el tiristor de abajo. Pero el tiristor de abajo está apagado. ¿Qué pasa? Los parásitos, que sería la capacidad ánodo compuerta, ese capacitor ánodo compuerta, que es un valor finito, un valor a tener en cuenta, me puede generar una corriente de compuerta tal que sería la capacidad ánodo compuerta por la derivada de la tensión con respecto al tiempo, y me genera una corriente tal que puede ser similar a la corriente requerida para el enganche. El tiristor de abajo, que está apagado y quiero que se mantenga apagado, tiene una polarización directa porque tiene este valor de tensión, está conectado en una carga,
y está entrando una corriente que es parásita. Entonces, lo ideal es que o que el capacitor este sea muy chico, o que esta derivada sea muy chica, cosa que es imposible, porque esto depende del tiristor de arriba y de la carga, de la situación de la carga, así que de la característica inductiva que tenga la carga es cómo va a formar, cómo va a ser esa pendiente, o la característica capacitiva que tenga, más que nada, más que inductiva. O sea, la forma que tenga o la característica de la carga me define la pendiente. Y la otra es cuán inmune es el dispositivo al autocebado. Entonces, el dispositivo puede llegar a ser inmune a esta derivada. Y de eso se trata. Entonces, en el datasheet van a encontrar, por ejemplo, que un tiristor es inmune, o sea, no se va a autocebar si la pendiente es tan grande como 200 voltios por microsegundo a 1000 voltios por microsegundo. Si esos valores no son alcanzados, el dispositivo no se va a conectar o se va a enganchar cuando el dispositivo quiero que se mantenga apagado. ¿Y en qué situación real esto ocurre? Bueno, en una situación de alternas. Si yo tengo un dispositivo cuya tensión, voy a hacer una hoja nueva. Si yo tengo un dispositivo de esta característica y tengo una tensión de alterna, como esta, de esta forma, ¿verdad? Si yo tengo esta forma y tengo una corriente que pasa por el tiristor que tiene esta forma, cuando la corriente cruce por cero, fíjense el valor de tensión negativa que tengo, ¿verdad? Entonces, eso puede hacer que el dispositivo vea un valor de tensión muy alto. Eso no lo va a disparar al tiristor, pero el tiristor debiera ser inmune a una derivada de tensión muy alta sin autocebarse. En muchas aplicaciones de alterna, en donde yo veo una caída de tensión muy abrupta, sería importante que el dispositivo no se autocebe. Los tiristores tienen valores muy altos de inmunidad o de, digamos, capacidad de soportar tensiones altas de derivadas. Los TRIAC no. Los TRIAC tienen valores muy chicos, para lo cual hace que los dispositivos sean muy fácilmente autocebados. Hay una solución a esto. ¿Cómo se soluciona sin tanto lío? Bueno, en el driver. En el driver yo puedo arreglarlo. ¿Cómo? Si yo tengo un tiristor que quiero que esté apagado y que se mantenga apagado, bueno, la solución sería hacer un corto entre, digamos, entre la compuerta y su cátodo. O sea, este dispositivo, el circuito de apagado, que sea de tan baja impedancia que sea visto casi como un corto. Entonces, si hay un drenaje de corriente debido a esa capacidad parásita, va a circular por el circuito de corto y no va a entrar hacia la compuerta. Esa es una solución. Entonces, el driver del tiristor debiera ser en el apagado de muy baja impedancia. Y eso me solucionaría o me mejoraría la inmunidad a la DVDT. Bueno, en general los tiristores tienen una DVDT entre 200 y 1000 voltios por microsegundo, cosa que es un valor bastante alto, digamos. Hay una más, que es la DIDT. La DIDT es la que va a ocurrir en cualquier tiristor. Cuando sature el tiristor, la velocidad de crecimiento de esta corriente que no sea tan alta que lo degrade y que lo destruya. Entonces simplemente es la de conducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiristor puede soportar una velocidad de crecimiento de la corriente en estado de conducción
de 1000 amperes por microsegundo no repetitivo, o sea, por única vez, o de la mitad, que es 400 amperes por microsegundo repetitivo. El valor que nosotros vamos a elegir siempre sería el peor escenario, el peor de los casos, que son los valores repetitivos. Entonces, este es el valor dependiente de corriente que podría soportar el dispositivo sin degradarse. Y ojo, hay que tenerlo siempre en cuenta porque no es cualquier valor. El valor es muy alto, pero siempre tengo que tenerlo en cuenta porque está pendiente de crecimiento. Obviamente, si la carga es muy inductiva, ya está asegurado que la pendiente va a ser muy lenta. Así que, si la carga no es inductiva, resistiva pura, esta velocidad de crecimiento de la corriente puede ser muy parecido a un escalón y puede degradarme o destruirme directamente el dispositivo si no está permitido tanta velocidad de crecimiento de corriente en estado de conducción. Bueno, estamos muy cerca de finalizar, me va a quedar algunas diapositivas, así que la voy a dejar acá. Voy a concluir la clase de hoy con lo siguiente. Vamos a ir viendo durante las clases siguientes, viendo lo que es dispositivos. Que hay detalles de tecnología estos detalles los van a encontrar, digamos, en los libros de electrónica general, pero relacionados con potencia. Yo le he dejado algunos libros en la bibliografía básica. El libro de Ned Mohan, al final del libro, van a encontrar muchos temas relacionados con, digamos, con el tema de potencia, de dispositivos. Al final, fíjense, electrónica general básica, capítulo 19, y luego tienen diodos de potencia, luego tienen de transistores bipolares, MOSFET, capítulo 22, y así. O sea, el libro de Ned Mohan lo van a encontrar en la bibliografía, lo van a encontrar con estos capítulos de dispositivos en donde tienen bastante tecnología y mucho de lo que estamos dando lo saco de ahí, ¿no? Después, en la bibliografía general recomendada, la bibliografía para lectura general de consulta, he dejado dos libros. Power Electronics Device, Power Electronics Semiconductor Device y Semiconductor Power Device. Esos dos libros son específicamente de dispositivos. Lo único que habla el libro son de dispositivos. Para aquel que quiera leer un poquito más de tecnología para los dispositivos de electrónica de potencia, tendrían que ir a esos libros. Si no, el libro de Ned Mohan es en los últimos capítulos, ahí van a encontrar toda lo que necesitamos de conocimiento para poder manejar el datasheet y para poder utilizar. ¿Por qué estamos viendo este tema? Estamos viendo más que nada para poder utilizar, ver los detalles tecnológicos para poder utilizar el dispositivo y utilizar en su mejor, digamos, lo mejor que podamos desarrollar de las hojas de datos. Y luego ver los datasheets. Necesitamos ver los datasheets para poder manejarlo y para poder utilizarlos en la electrónica de potencia. Lo que alcanzamos a ver es diodos y vimos algo de tiristores, así que no alcanzamos a ver la parte final de tiristores, que lo veríamos la clase que viene, y continuaríamos con transistores. Si tienen alguna pregunta. Yo voy a dejar de grabar. Le escribieron en el chat.